Dios les bendiga a todos. Es de gran regocijo, de gran bendición estar nuevamente compartiendo la palabra del Señor. Espero que Dios los continúe bendiciendo, que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, que Dios transforme nuestro corazón, nos enseñe a seguir adelante, nos dé un espíritu de valentía para soportar cada situación que llega a nuestra vida. Entonces, queremos compartir el mensaje de la palabra del Señor, así que vamos a orar para que Dios nos guíe a través a la luz de su palabra y nos enseñe. Amado Señor, estamos delante de ti nuevamente, Dios, para entrar en tu presencia, Señor amado, darte gloria, darte alabanza a ti porque la mereces. Queremos, Dios, que nos perdone, Señor amado, porque sabemos que nos hemos equivocado. Queremos, Señor, que seas tú obrando en la vida de cada uno de mis hermanos, de la iglesia, que seas tú, Señor amado, llevándonos de bendición en bendición y de victoria en victoria, Señor. En el nombre de Jesús queremos, Señor, orar por la iglesia para que tú fortalezcas, Señor, nuestra vida espiritual, fortalezca, Señor amado, nuestras manos, fortalezca, Dios, todo lo que tenemos para tu obra, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria a ti, te damos la alabanza, queremos compartir la palabra del Señor para que seas tú enseñándonos, Señor amado, a la luz de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, la gloria, la honra es para ti, Señor amado. Amén y amén. Entonces, vamos a hablar de un tema que hace parte de la vida espiritual del cristiano, la fe. La fe es lo que nos mantiene conectados con Dios. La fe es la que hace que Dios mueva su mano a favor de nosotros. La fe es lo que hace que Dios haga algo en nuestra vida. Entonces, vamos a mirar en qué tipo de fe estamos caminando nosotros en este tiempo. En qué tipo de fe se está moviendo la iglesia en este tiempo, quizás de crisis o de angustia. En qué tipo de fe estamos viviendo nosotros en nuestro hogar en este tiempo. Entonces, vamos a ir a la palabra del Señor, al segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzando su mano tocará el lugar y sanaré de mi lepra. Entonces Naamán era un hombre importante, un general. Tenía un mando, era general del ejército, tenía un mando, tenía mucha gente a su cargo, pero tenía un problema. Y un grande problema, era leproso. Tenía una enfermedad, la cual, por esa enfermedad, era rechazado por su lepra, era leproso. Entonces él quería recibir un milagro de parte de Dios, pero lo quería recibir a su acomodo, como él quisiera. Entonces, cuando él escuchó hablar de Eliseo, y su criada le cuenta de que Eliseo está allá en la ciudad, él fue donde Eliseo para que Eliseo obrara el milagro. Y llega a la puerta de la casa de Eliseo, pero Eliseo ni siquiera sale de su casa a recibir al gran general, al hombre que tiene autoridad. Y le manda y le dice: vaya a lavarse 7 veces en el río Jordán y si será sano, será limpio de su lepra. Y Naamán se enojó porque Naamán quería que Eliseo obrara a su manera, o que Dios obrara a su manera. Y se fue enojado. No creyó en la palabra de Dios a través de Eliseo. Al contrario, cuestionó los métodos de Dios, porque dijo: y en Damasco no había mejores ríos que irme yo a zambullir en el río Jordán, porque quería recibir su milagro a su acomodo, sin tener en cuenta su fe delante del Señor. Entonces, podemos mirar que tenemos varios tipos de fe. ¿En qué fe estamos caminando? Hay gente, según lo que habla Mateo capítulo 14, versículo 25 al 33, gente de poca fe. Y la gente de poca fe es aquella en el momento que Jesús le dice a sus discípulos: entren en la barca y vayan al otro lado. Y en medio de la noche se levanta una tormenta, se levanta una tempestad. Y la Biblia enseña
que en medio de la tormenta Jesús venía a ellos. Y dice en Mateo capítulo 14, versículo 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Al cual se refiere Jesús aquí es a Pedro. Porque Pedro dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Señor, si eres tú, manda que yo descienda sobre las aguas. Y Jesús le dice: ven. Entonces Pedro desciende de la barca y comienza a ir a Jesús sobre el mar. Ahora vemos a un Pedro que está haciendo lo que el mismo Jesús está haciendo. Pedro está desafiando leyes de la naturaleza, está caminando sobre el agua. Para Jesús es normal porque Él es Dios, hizo todo. Y caminar sobre el agua no tiene ningún problema. Pero para Pedro, un hombre humano, normal, descender de la barca y empezar a caminar sobre el agua es algo impresionante. Entonces el mismo Pedro está haciendo lo que el mismo Señor está haciendo. Entonces eso es a lo que se refiere Jesús cuando dice: y mayores cosas harán en mi nombre, pero cuando tenemos fe. Entonces dice Jesús que en medio de la tormenta la visión de Pedro se cortó y dejó de mirar a Jesús y comenzó a mirar las circunstancias, comenzó a mirar el problema. Y cuando nosotros dejamos de mirar a Jesús para mirar el problema, las circunstancias, nos comenzamos a hundir en la tribulación, quizás en el problema. La visión se acorta y no podemos ver más allá. No podemos seguir mirando al Señor. ¿Por qué? Porque entró la duda a nuestro corazón. Y cuando hay duda, nuestra fe se va apagando. Entonces la gente de poca fe tiene duda. Entonces Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque la duda hace parte de nuestra carnalidad, de nuestra parte humana. La duda nos lleva a no creer que Dios está en control de la situación. La duda nos lleva a no creer que Dios nos puede sacar del problema. Entonces, hombre de poca fe. Entonces hay gente que tiene poca fe. Entonces la gente de poca fe no sabe que Dios usa la tormenta para fortalecer su vida. Quizás suena loco, quizás porque Jesús se va, ellos van en la barca, Jesús aparece y en semejante tormenta, o sea, Jesús los mandó a la tormenta para fortalecer su fe. Pero de los que estaban en la barca, uno solo se atrevió a salir de la barca, aunque dudó, pero se atrevió a salir de la barca. Entonces, la tormenta Dios la usa para fortalecer nuestra fe. Pero en este momento vemos a un Pedro que dudó y tuvo poca fe. Poca fe. Entonces, hay gente de poca fe. Aunque después vemos a un Pedro lleno del Espíritu Santo que hizo grandes señales, grandes milagros. Pero en este pasaje bíblico nos muestra un Pedro de poca fe, de visión corta, que no entendía el propósito de Dios, que no entendía que Dios estaba ahí para ayudarlo, que no entendía que ese Jesús que lo había llamado para que fuera Él, ese mismo Jesús no iba a dejar que se hundiera, no iba a dejar que quedara en el camino, porque Dios nos llamó con un propósito y Él no nos va a dejar a mitad de camino. Entonces, la gente de poca fe. Hay otro tipo de gente, la fe que se rodea de más gente. Entonces, la gente que se rodea de más, la fe que se rodea de más gente, y eso lo habla Mateo capítulo 9, versículo del 1 al 7. Entonces vemos la historia de un paralítico que hace 36 años estaba postrado ahí. Y la Biblia enseña que en cierto momento Jesús entró a una casa a llevar la palabra y la casa estaba llena, la puerta cerrada, no había cómo entrar a ese paralítico, lo llevaban en camilla. Entonces, dice la Biblia en Mateo capítulo 9, versículo del 1 al 7, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, Jesús vio la fe de ellos. Jesús miró que los hombres que llevaban al enfermo tenían fe. O sea, el hombre que estaba enfermo se rodeó de gente que tenía fe, de gente que le creía a Dios. Y en Marcos nos enseña también que como no podían entrar a la casa por la puerta,
subieron por el techo, rompieron el techo que era de paja, de palma, y metieron al paralítico. O sea, el impedimento de la puerta cerrada no estuvo para que ellos llevaran al enfermo donde Jesús. Entonces, este enfermo se rodeó de gente que tenía fe. Y cuando nosotros, como iglesia, como hermanos, nos rodeamos de gente de fe, le podemos creer a Dios que Dios puede obrar. Porque si nos rodeamos de gente que no tenga fe, de gente quizás con incredulidad, de gente que no le cree a Dios, entonces seguiremos en el desierto, quizás seguiremos ahí estancados. Pero el pasaje nos está mostrando a un hombre enfermo que le creyó a Dios, pero a un hombre enfermo que tenía un grupo de amigos que tenían fe. La situación no debe ser el obstáculo para que nuestra fe se limite. Entonces eso es lo que dice Marcos. Ellos no se limitaron a que no podían entrar a la casa. Ellos no se limitaron a que había mucha gente en la casa. No, ellos dijeron, allá está el hombre que tiene la solución para nuestro amigo, para el enfermo. Allá está el hombre que tiene la respuesta para el paralítico. Y ellos tomaron la decisión de entrar a la casa y entraron. Y Jesús le perdonó los pecados al enfermo, lo sanó y le entregó la salvación. Entonces, qué bueno rodearnos de gente que tenga fe. Qué bueno rodearnos de gente que esté alineada con el propósito de Dios para nosotros. Cuando nos rodeamos de gente que esté alineada con el propósito de Dios para nosotros, avanzaremos en el reino. Porque podemos ver la vida de José, que sus hermanos no estaban alineados con el propósito de Dios para él. Los hermanos de José no estaban alineados con el propósito de Dios para con José. Y por eso vemos todo lo que hicieron con José. Pero qué bueno es entender que rodearnos con gente de fe nos llevará a cumplir el propósito de Dios. También lo vemos en Josué y Caleb. Cuando Moisés los manda a reconocer la tierra, los 12 espías, de esos 12 solamente 2 tenían fe. Los otros 10 eran incrédulos y trajeron malas noticias al pueblo. Pero Josué y Caleb eran diferentes. Eran 2 hombres rodeados de fe, 2 hombres que le creían a Dios, 2 hombres que sabían el propósito de Dios y estaban alineados con el propósito de Dios en la vida de Moisés. Pero los otros 10 espías incrédulos que no entendían el propósito de Dios, que no sabían que Dios los podía librar y les podía entregar la tierra, no estaban en el propósito del Señor y contaminaron al pueblo y trajeron malas noticias al pueblo. Pero Josué y Caleb tenían un propósito alineado con Dios y con Moisés también. Estaban rodeados de fe. Y cuando nos rodeamos de fe aprendemos a depender de Dios. Porque Josué declara lo siguiente: nosotros podremos más que ellos. ¿Por qué? Porque con nosotros está Jehová de los ejércitos. Entonces cuando nos rodeamos de fe, Dios obrará en medio de nosotros. Cuando nos rodeamos de gente que tenga fe, Dios estará ahí en medio de nosotros. No en vano la palabra dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. 2 o 3 que tengan fe, 2 o 3 que le crean a Dios. En una iglesia donde haya 2 o 3 que tengan fe delante del Señor, Dios obrará en medio de esa congregación. Dios derramará su gloria en medio de esa congregación. Dios abrirá los cielos en medio de esa congregación. Donde hay 2 o 3 que tengan fe, Dios obrará con señales, milagros y prodigios. Pero necesitamos una iglesia que se rodee de fe. Una iglesia que se rodee de hermanos que tengan fe para creer que Dios lo puede hacer. La gente que se rodea de más fe alcanzará milagros. La gente que se rodea de más fe verá que Dios obrará en su vida. El paralítico vio el milagro del Señor, vio la sanidad de Dios, porque se rodeó de gente que tenía fe. Ahora vamos a ver otro tipo de fe. La fe que rompe esquemas religiosos. Y este tipo de fe, porque Dios no es religión. La fe que rompe esquemas religiosos. Y dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 8, versículo 40. Habla de la hija de Jairo
y la mujer que tocó el manto de Jesús. Jairo era un principal de los sacerdotes de la sinagoga. Lucas 8, versículo 40 al 56. Entonces vemos que Jairo va donde Jesús y quería pedirle a Jesús por su hija que estaba enferma. Estaba muriendo su hija. Su única hija estaba muriendo y va donde Jesús y le dice que por favor vaya a su casa porque su hija está muriendo. Pero en este primer panorama vemos a Jairo hablando con Jesús y le dice: Señor, ve a mi casa, mi hija está muriendo. Pero Jesús no va inmediatamente a la casa de Jairo, porque aparece en la escena otra mujer, la que tenía un flujo de sangre, 12 años sufriendo de un flujo de sangre, 12 años gastando en médicos, 12 años gastando dinero y nada había podido conseguir. Dice la Biblia que al contrario, le iba peor. 12 años yendo quizás donde el brujo, donde los hechiceros para buscar la solución, pero le iba peor. Y vemos dos milagros en este versículo bíblico. Vemos que se acerca Jairo para recibir el milagro para su hijo, pero también vemos a la mujer que dijo: ese que va ahí tiene la solución para mi enfermedad. Y dice en el versículo 44 del capítulo 8 de Lucas: se le acercó por detrás y tocó el manto de Jesús, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién me ha tocado? Negando, Pedro dijo: Señor, la multitud te aprieta y tú dices: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces la mujer del flujo de sangre se atrevió a romper un esquema religioso. Primero, ella no podía acercarse a Jesús, porque Jesús era un maestro, era un rabino, y ella tenía un problema con el flujo de sangre, era inmunda. Ella en la antigüedad era considerada inmunda por su enfermedad. No podía acercarse a Jesús. Pero a ella no le interesó ese esquema religioso. A ella no le interesó ese esquema de hombres. A ella no le interesó que se rompiera el esquema. No, ella necesitaba su milagro. Y ella sabía que ese Jesús tenía el milagro para su vida. Y comenzó a abrirse camino delante de la gente. Y tocó el manto de Jesús. Ahora, ella no fue sana porque tocó el manto de Jesús. Ella fue sana porque tuvo fe de que ese Jesús la podía sanar. La podía liberar de ese azote, de esa enfermedad. Por eso fue sana. No por el manto de Jesús, sino por su fe en creer que en Jesús lo podía hacer. Y rompió con ese esquema religioso de que esta mujer rechazada por la sociedad, de que esta mujer rechazada por la gente, no podía acercarse a él, no podía recibir milagro, pero ella dijo: yo lo puedo lograr, yo me puedo acercar al Señor y él va a romper la maldición en mi vida. Entonces va y toca a Jesús y es sana. Jesús la sana. Y Jesús le dice: hija, tu fe te ha salvado. La sanó. Y después aparece nuevamente Jairo en la escena. Aparece Jairo en la escena. Entonces Jesús le dice, llegan los criados de Jairo y le dicen: no moleste más al maestro, porque tu hija ha muerto. En el versículo 49. Estaba aún hablando cuando vino uno de sus casas, del principal de la sinagoga, a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndole Jesús respondió y le dijo: no temas, cree solamente y serás salva. Entonces para Jairo quizás su esperanza se había apagado. Para Jairo quizás no había esperanza. Su hija había fallecido. Su hija estaba muerta. Pero Jesús le dice: cree, porque tu hija será salva. No está muerta, sino duerme. Entonces Jesús en este capítulo hace dos milagros. Primero sana a la mujer del flujo de sangre, porque rompió un esquema religioso, porque tuvo fe en el Señor. Y después va a la casa de Jairo y levanta a la niña. Levanta a la niña que había fallecido, pero Jesús dice: ella no está muerta, ella solo duerme.
porque para Dios no hay nada imposible. Por eso la fe que rompe esquemas religiosos hace que Dios obre en cosas imposibles. Cosas grandes para nosotros tiene el Señor cuando rompemos los esquemas religiosos y esas tradiciones humanas quizás, y toda esa tradición que nos aleja del propósito de Dios, y toda esa tradición que hace que no sucedan milagros. La mujer de flujo de sangre recibió su milagro porque rompió el esquema religioso. La hija de Jairo recibió su milagro porque hubo un hombre que le creyó a Jesús. Hubo un hombre que creyó que Jesús lo podía hacer. Entonces Jesús levantó a la hija de Jairo. Pues en este pasaje vemos la gente que rompe los esquemas religiosos. También vemos la fe grande. Hay gente que tiene fe grande. Y la Biblia enseña de de una mujer sirofenicia que tuvo fe. Una fe grande. Entonces Jesús nos enseña de este tipo de fe. De la fe que puede hacer que Dios haga algo poderoso. De la fe que puede hacer que el Señor mueva su mano. Entonces, la fe grande. La fe grande es lo que hace que podamos soportar las circunstancias. Entonces vemos que Jesús, la Biblia enseña que se acercó una mujer cananea a decirle al Señor, a pedirle, a suplicarle por su hija que se estaba muriendo, que estaba siendo atormentada. Entonces Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Enseña la palabra del Señor. Pero esta mujer declara lo siguiente, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Aún los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa. Entonces Mateo capítulo 15, versículo 21 dice lo siguiente, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y una mujer que había salido de aquella región clamaba al Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es grandemente atormentada por un demonio. Entonces ahí la mujer le presenta la situación a Jesús, pero Jesús le declara, yo he venido solamente a las ovejas perdidas de Israel. Jesús le pone un freno para probar su fe. Yo he venido a las ovejas perdidas de Israel. Yo no he venido a los extranjeros. Yo no he venido a los perrillos. Yo he venido a las ovejas perdidas de Israel. Pero ella respondió, Señor, y se postró, socórreme. Entonces Jesús le responde, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Quizás uno mirará, pero Jesús, el Hijo de Dios, ¿por qué va a tratar así a esta mujer? No está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Quizás la trató de una manera, para la humanidad, de una manera incorrecta. Pero Jesús estaba tratando su fe. Jesús estaba tratando la fe de aquella mujer. Y ella respondió, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Respondiendo Jesús en el versículo 48, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Jesús encontró una fe grande en esta mujer. Jesús encontró una fe grande en esta mujer, porque la mujer respondió con más fe, porque aunque ella miró que Jesús le puso un obstáculo, ella respondió con fe, ella le creyó al Señor, y Jesús declara, oh, grande es tu fe. Qué bueno es tener una fe grande delante del Señor. Qué bueno es que nuestra fe sea grande para perseverar en medio de las circunstancias. Porque quizás el obstáculo que la mujer tenía no la llevó a dejar de creer que Jesús le podía hacer el milagro. Y Jesús declara lo siguiente, oh mujer, qué grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Dios quiere que nuestra iglesia tenga fe grande. Dios quiere que la congregación tenga ese tipo de fe, una fe grande. Una fe que no se limite a lo que está viendo. Una fe que no se limite a los problemas y a las circunstancias. No, una fe que le pueda creer al Señor. Una fe que se postre delante de Él y le crea. Una fe que pueda hacer que la mano de Dios se mueva. Una fe que pueda hacer que se haga como nosotros queremos.
mediante la fe que tengamos en el Señor. Cuán grande fue la fe de aquella mujer, y era extranjera, porque no era del pueblo de Dios. Y muchas veces, los que no conocen de la palabra, los que no tienen al Señor, tienen más fe que los que conocemos de la palabra del Señor. Muchas veces el que no tiene a Cristo en su corazón tiene más fe, y los hijos de Dios dudan de la palabra del Señor. Y los hijos de Dios dudan de que Dios lo puede hacer. La iglesia ha sido llamada a que tenga fe grande. La iglesia ha sido llamada a que tenga una fe que haga que Jesús haga algo en medio de nosotros. La iglesia ha sido llamada a que su fe vaya creciendo todos los días. Fe grande quiere el Señor para la iglesia. Fe grande demanda a Dios, Cristo Jesús, de la iglesia. Y termino con esto. La fe que rompe límites. La fe que rompe límites. Y aquí nos habla la palabra del Señor en Mateo capítulo 8, versículo 5, donde Jesús sana al siervo del centurión. Y dice la palabra de Jesús: y entrando en Capernaum vino él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo: no, Señor mío, porque no soy digno de que entres a mi casa. Solamente di la palabra a mi criado y él sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y él va, y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en todo Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, se te ha hecho. Y su criado fue sano en aquella misma hora. Entonces Jesús declara lo siguiente: que encontró una fe que rompió esos límites. Y dice: ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué? Porque el soldado declara lo siguiente: Señor, no es necesario que vayas a mi casa, solamente di la palabra y él va a sanar. Solamente con tu palabra se va a hacer el milagro. Solamente con que tú declares la palabra sucederá algo. Y eso hizo que Jesús mirara la fe de este hombre. ¿Por qué? Porque solamente con su palabra el criado iba a ser sano. Y tenemos que creer en la palabra del Señor. No dudar de que Dios lo puede hacer. No hacer como Tomás, que dijo: si no meto mi mano, mi dedo en su llaga y en sus costados, no voy a creer. Bienaventurados los que podemos creer sin ver a Jesús. Porque tenemos fe. Porque ninguno de nosotros hemos visto al Señor. Caminamos por fe. Y este hombre declara eso: Señor, no es necesario que vayas a mi casa. Envía la palabra y él va a ser sano. Declara la palabra y va a ser sano. No en vano dice la palabra en Isaías: y envié mi palabra y lo sané. La palabra de Dios trae sanidad. Y este centurión creyó en la palabra de Jesús, que solamente Jesús, declarando la palabra, iba a recibir el milagro en su casa. Y la iglesia tiene que caminar en ese tipo de fe también, una fe que rompe límites, porque Jesús halló la fe en este centurión, en un romano, una fe que no había encontrado en todo el pueblo de Israel, una fe que no había hallado en Israel. Qué bueno es que Dios pueda decir de nosotros que ha hallado una fe grande, una fe que ha roto los límites, una fe que ha avanzado. Qué bueno es que Jesús pueda decir de nosotros que ha hallado una fe que no se limita, que no se encierra, que no se queda estancada, sino una fe que quiere avanzar y una fe que le sigue creyendo al Señor por medio de su palabra. Porque este tipo de fe irá de generación en generación. Si nosotros tenemos fe, nuestra generación tendrá fe. Si la iglesia tiene fe, su generación tendrá fe.
Si nosotros como iglesia nos movemos en una fe que rompe límites y esquemas religiosos, seremos una iglesia de continuo mover de Dios. Seremos una iglesia de palabra del Señor. Seremos una iglesia llena de la palabra de Dios. Seremos una iglesia que se moverá bajo la palabra de Dios. Esta clase de fe nos llevará a creerle más a la palabra de Dios, a no dudar de que Dios sigue en control y Dios sigue obrando. Jesús halló en este centurión una fe que no había hallado en todo Israel. Y qué bueno es que Jesús pueda decir de nosotros que ha hallado una fe como esta. Qué bueno es que Jesús pueda decir de nosotros que ha hallado una fe como esta, como la del centurión. La iglesia tiene que tener fe para ser empoderada por el Señor. La iglesia tiene que ser avivada por medio de la fe en Dios. La iglesia tiene que creer en Jesús, en Dios más. La iglesia tiene que entender que la fe es lo que nos conecta con Dios, que la fe es el camino para llegar al Señor, que la fe es lo que hace que los milagros sucedan, que la fe es lo que hace que el cielo se abra a favor de nosotros, y que la fe es lo que hace que seamos verdaderos hijos de Dios. Podemos concluir diciendo lo siguiente: ¿qué tipo de fe tenemos nosotros? La gente somos de poca fe. Nos estamos rodeando de gente que tiene fe. ¿Tenemos fe que rompe esquemas religiosos? ¿Tenemos fe grande? ¿O tenemos la fe que rompe límites, como la del centurión? Dios quiere esa fe en medio de nuestra iglesia, de su congregación. Dios demanda esa fe en medio de nosotros. A mayor nivel de fe, mayores señales veremos, mayores milagros veremos, porque Dios habita en medio de la fe. La fe es lo que nos mantiene conectados con Dios, y la fe es lo que nos mantiene vivos bajo el propósito del Señor. Necesitamos una iglesia de fe que le crea a Dios en medio de estas circunstancias. Necesitamos una iglesia que tenga fe para seguir orando y clamando a favor de los necesitados. Necesitamos una iglesia que tenga fe para que sea una iglesia de señales, de milagros, de prodigios, de sanidades. Esa es una iglesia de fe. Y Dios quiere que Río de Vida sea ese tipo de iglesia. Una iglesia de fe, donde haya señales, milagros, sanidades, prodigios. Porque hay un grupo de hermanos, hay una congregación que se moverá en fe, creyendo en cada palabra que ha salido de la boca de mi Señor, dice Isaías. Y así será mi palabra, que no vuelve vacía, sino que hará por lo cual yo la envío. Entonces, creamos en la palabra del Señor y mantengamos nuestra fe intacta hasta el día de la venida del Señor. Vamos a orar para que Dios nos ayude y aumente nuestra fe y le podamos seguir creyendo a Él. Amado Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno. Gracias, Dios, por esta palabra. Gracias, Dios, porque nos has mantenido firmes, Señor, creyendo en tus promesas, creyendo en fe, Señor. Estás demandando de nosotros como iglesia una fe grande, Señor. Una fe que rompa esquemas religiosos. Una fe que rompa límites, Señor amado. Una fe que vaya más allá de lo que vemos y de lo que podamos contemplar, Señor. Que podamos caminar en un ámbito espiritual, Señor, en fe. Que podamos, Señor amado, creer, Dios, que la fe va a ser que tú abras los cielos sobre nuestra casa, sobre la iglesia, Señor. Aviva, Señor, nuestros corazones en estos tiempos. Aviva, Señor amado, el corazón de la iglesia en fe. Aviva, Señor amado, nuestra vida en estos tiempos, Señor. Que nuestra fe pueda aumentar, que nuestra fe pueda permanecer, que nuestra fe, Señor amado, sea esa fe que tú estás buscando, Señor. Una iglesia de fe, Señor. Una iglesia de fe, Señor amado, demandas. Por eso, Dios, aumenta, Señor, la fe en medio de nosotros. Aumenta la fe, Señor, en medio de estos tiempos malos. Quizás aumenta, Señor amado, la fe en medio de esta crisis. Aumenta, Señor, la fe en medio de nuestra congregación, Señor, para que sea una iglesia empoderada por tu Santo Espíritu, para que sea una iglesia como la de
Hechos, la de los apóstoles, Señor. Una iglesia que tenía fe, una iglesia que le creía al Señor, una iglesia que rompía esquemas religiosos, una iglesia que rompía límites, una iglesia que veía cómo Dios se movía, una iglesia que oraba y Dios descendía, una iglesia que tenía fe y Dios sanaba y Dios liberaba. Ese tipo de fe Dios demanda de nosotros. Ese tipo de fe Dios demanda de nosotros. Que la iglesia se vuelva a la senda antigua. Que la iglesia se vuelva a la senda antigua de fe, de creencia en el Señor, de creer que Dios sigue obrando, de creer que Dios sigue estando ahí. Pero la fe nos va a mantener agarrados de la mano del Señor. Entonces, nuestra fe es la llave para que Dios obre en medio de nuestro hogar, en medio de nuestra iglesia, en medio de la gente y en medio de lo que hacemos. Dios les bendiga en sus hogares, mis amados hermanos. Espero que esta palabra quede en su corazón y que nuestra fe pueda ir aumentando. Que Cristo Jesús aumente nuestra fe todos los días. Dios les bendiga, los fortalezca, Dios les provea, sea Dios proveyendo el alimento para sus hogares, para su casa. Dios les bendiga, amados hermanos. Bendiciones.